Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, yo soy Jason Martínez Díaz, soy psicólogo en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Me encuentro en este momento acompañándolos a través de este medio electrónico de Skype, porque pues lamentablemente no lo pudimos hacer de manera personal por el tema de la, de la contingencia de salud que tenemos en este momento, pero bueno, pues estamos tratando de que estos espacios nos garanticen a todos poder seguir comunicándonos y pues la tecnología es un gran aliado de nosotros para que podamos seguir comunicándonos. Les agradezco mucho a ustedes por su tiempo, por la dedicación que me van a tener en estos minutos. Intentaré que sea muy ágil la, la presentación de este informe para que ustedes tengan la posibilidad también de compartir y adicional a eso de interactuar con nosotros para que pues podamos entre todos generar ideas y podamos hacerlo mucho más agradable. Le agradezco mucho a ustedes, como les decía inicialmente, por estar acá conmigo, acompañándonos, también a la doctora Yolima, de parte de Transportes del Tundama, porque hace que estos encuentros sean posibles y adicional a eso que ustedes hagan parte de este momento y de este conocimiento que estamos tratando de generar para todos. Y adicional también a la doctora Carolina Herrera, que nos brinda la posibilidad también de reconocer esos escenarios y de tener la posibilidad de tener esos conocimientos para poder multiplicárselos a ustedes de una u otra manera. Entonces les agradezco mucho por la participación, les agradezco a todos y vamos a empezar con un tema que yo sé que todos conocemos y que de pronto para muchos de nosotros, o que nosotros, muchos de nosotros seguramente lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida y más por el tema de pronto laboral y social y familiar también en algunos casos, pues se genera, que es el estrés. Entonces, quería preguntarles a alguno de ustedes si conoce o reconoce qué es el estrés, de qué se trata el estrés directamente para ustedes. ¿Alguno? ¿Que me colabore diciéndome qué es el estrés? Em, sí, de pronto es algo malo, algo que nos molesta, algo que no me gusta, que me Sí, pone mal. sí, algo negativo, ¿sí? Para ti es algo Sí, negativo. es algo malo para mí. Sí, bueno, ¿y de pronto has tenido escenarios de estrés en algún momento de tu vida? Pues, pues no sabría decir si eso es algún escenario de estrés, pero de pronto a veces que me duele mucho la cabeza o como que no Sí, puedo de pronto, no sé, dormir, no sé si eso tenga que ver de sí, pronto. sí, claro que sí, obviamente sí hace parte del estrés como tal, porque sí, como tú dices, efectivamente el estrés es un sentimiento de tensión física y emocional, sí, que en este caso nos como que nos abruma, como que llega y empieza a generarse en nuestro cuerpo una cantidad de tensión que es en muchos casos incontrolable y que nos deja directamente como implicados en que no podemos manejarnos bien, sí, no podemos hacer las cosas que nosotros deseamos hacer porque se producen pues una serie de alteraciones que no permiten que nosotros actuemos bien, sino que empecemos a como a tratar de hacer las cosas de manera más rápida y de manera más como movida, pero las estamos haciendo de manera incorrecta. Adicional a eso estamos generando en nuestro cuerpo gran cantidad de estímulos negativos que nos empiezan a hacer sentir pues algún tipo de respuesta física que no es la correcta ni la adecuada. ¿Listo? Entonces eso se genera por estímulos que van de manera repetida, puede ser en cualquiera de los entornos o escenarios, como te decía inicialmente, como en tu familia, pronto con tus amistades, en tu trabajo, obviamente. Entonces, en este sentido, todas estas cosas van a interactuar para que de pronto hayan esos escenarios y esos momentos de estrés directamente. Entonces, como te decía, pues es una situación particular que nos genera algún tipo de estrés o frustración o nos genera algún tipo pues digamos, en algún momento algún tipo de pronto, en momentos determinados de como de impotencia, de no poder realizar algún tipo de acción
y esto pues lastimosamente hace que nuestro cuerpo reaccione de manera negativa. ¿Listo? Entonces, como tal, el estrés es un sentimiento de tensión, sí, es algo que no podemos controlar lamentablemente, pero que, o sea, que no podemos controlar que empiece, sí, pero podemos controlar el nivel en el que puede llegar a afectarnos. ¿Listo? Entonces, ese es el estrés directamente, un sentimiento de tensión y algo que realmente por los agentes que llegan a nuestro cuerpo, los agentes estresores, pues no podemos controlar, pero que pues haciendo el mayor esfuerzo lo podemos equilibrar. ¿Listo? Entonces, te pregunto, o le pregunto a alguno de ustedes si sabe, eh, o sea, si pueden relacionar el estrés como algo malo siempre, si siempre se tiene que relacionar el estrés como algo malo. ¿Alguno que me colabore? Bueno, entonces, es malo, ¿cierto? Siempre es negativo. Entonces, como tú lo decías inicialmente, sí, es algo negativo, es un momento que de pronto no tenemos para positivo. Sí, hay momentos en que decimos el estrés siempre es negativo, así como tú lo decías, es algo negativo. Entonces, sí, efectivamente, pues el estrés, hay un estrés que sí efectivamente es negativo y que nos dice, sí, sí, nos tensiona, tensión abdominal, nos genera algún, incluso en algún momento acompañado de reflujo, acompañado de gastritis, de dolor no solamente de la cabeza, sino también de la cara, del cuerpo, de las piernas, de los brazos. Entonces, en este caso como tal, es porque hay un exceso de carga, ¿cierto? Una carga ahí acelerada que nos está generando ese daño de pronto físico, pero también es un daño mental y de comportamiento. Entonces, en este caso como tal, siempre va a haber muchos agentes y muchas implicaciones que va a tener dentro de nuestro cuerpo el hecho de tener un estrés, aunque no siempre es negativo. Hay un estrés que es positivo, que se llama eustrés, y que en este caso como tal, sí, también se generan ciertas reacciones químicas y orgánicas que de pronto nos afectan, ¿cierto? Sí, nos afectan, y que también vienen, pero entonces vienen de sentimientos positivos, ¿sí? No siempre que es que de pronto mi familia me regañaron, me trataron mal, me pusieron mucho trabajo, ese es el estrés negativo, pero si hablamos del estrés positivo es cuando nos generan de pronto alguna alegría muy grande, alguna emoción muy grande, una emoción agradable, muy grande que también nos generó de pronto sudoración, nos generó también dolor de cabeza, algún tipo de tensión, entonces no lo podemos, es algo que no podemos manejar, ¿sí? Entonces por eso en este caso como tal se genera que podamos sentir como esa descarga de estrés que no nos deja avanzar en nuestro diario vivir, pero entonces en este caso sí es en positivo porque pasó por una sensación positiva, ¿sí? Entonces digamos que el distrés, ¿cierto? En este caso como tal es un estrés desagradable, ¿sí? Que nos genera muchísima más tensión y se genera por un sentimiento negativo, porque como les decía hace un momento, puede ser por exceso de trabajo, por exceso de ocupación, por frustraciones, ¿cierto? Porque de pronto no pudimos cumplir con algún objetivo, entonces nos estresamos y nos llenamos de energía negativa. Y entonces en este caso podríamos definir a ese como el distrés, pero también el eustrés, que en este caso como tal es el estrés por sensaciones y por sentimientos positivos que de pronto nosotros logramos no logramos controlar también, más bien, pues, digamos, si los niveles de estrés se generan y se amplían cuando no logramos controlarlos. Entonces, en este caso, ambas sensaciones podrían llegar a resultar malas para nuestro cuerpo, para nuestra salud física y emocional, porque pues ambas nos van a generar cierta cantidad de tensión, una pues de manera positiva, cuando no se controla directamente, cuando no se hace un control de esos sentimientos excesivamente positivos, o la negativa, que es la que más conocemos, cuando de pronto tenemos un exceso de ocupación de labores o algún tipo de frustración. Entonces, en este caso como tal, reconocemos entonces que existe un estrés bueno y un estrés malo, digámoslo así entre comillas, un estrés positivo y un estrés negativo, que es lo que siempre nos va a acompañar por los diferentes sentimientos o sensaciones que pueden llegar a nuestro cuerpo. ¿Listo?
Entonces vamos entonces a hablar ahora de esas fases de estrés. Vamos a hablar de esas fases que de pronto llegan en algún momento del estrés y que directamente nos van a acompañar y van a hacer que nuestro cuerpo reaccione. ¿En qué momento nuestro cuerpo reacciona a ese estrés? ¿Listo? Entonces inicialmente vamos a hablar de la fase de alarma, que es cuando nuestro cuerpo detecta el agente estresor y cuando, digamos, en este sentido, vemos que no podemos controlarlo, ¿sí? Que hay algo que nos está generando esa cantidad de estrés, nos están llegando una cantidad de emociones a nuestro cuerpo y de esta manera el cuerpo siente que hay algo que no está bien, que hay algo en su entorno que no es correcto y nos va a afectar directamente a todos, ¿sí? A todo nuestro cuerpo, a todos nuestros sentidos, a todo nuestro organismo, nos va a empezar a afectar y entonces lo reconoce. Entonces llega este momento en que reconoce, en que el cuerpo reconoce que haya algún agente o algo en el entorno que le está generando un nivel de estrés y el cuerpo entonces empieza a reaccionar, ¿sí? Entonces ahí es cuando existe la fase de alarma. Ya seguido de eso, empieza como la fase de adaptación. Eso está sucediendo tanto y tan repetitivamente que sabemos que sí está ahí y que necesitamos empezar a controlarlo, ¿sí? Empezar a controlar ese agente estresor que nos está, digamos, entre comillas, dañando nuestra tranquilidad, ¿cierto? Entonces, el cuerpo empieza a buscar la manera de adaptarse a esa situación estresante para no hacerse daño y para evitar que le haga daño al agente estresor, ¿listo? Pero ya finalmente llega una fase de agotamiento que es cuando nuestro cuerpo como tal ya no puede soportar la carga que le llegó de estrés o el agente estresor está cumpliendo con su efecto de estresarnos, que, que como tal, en este caso, seamos susceptibles a de pronto, ahí sí, dolernos la cabeza o a sentir, digamos, los síntomas del estrés como tal que los mencionaba anteriormente. Entonces es cuando en este caso se determina que el agente estresor cumplió con su labor de llegar a subirnos los niveles de estrés en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces son las tres fases. Entonces fase de alarma cuando detectamos que hay alguna falla, la fase de adaptación, que es cuando el cuerpo reacciona o empieza a reaccionar para adaptarse, ¿cierto? A ese medio estresante. Y la fase de agotamiento cuando ya no podemos lidiar más con digamos, cuando estamos perdiendo la pelea, entre comillas, contra el estrés. Entonces, en este caso, como tal, son las tres fases y seguramente habrá una fase también, hay más fases, ¿no? Hay una fase después que es cuando ya empezamos a liberar la carga y la fase final cuando ya nosotros directamente pues hemos salido del estrés, pero ya el estrés ha generado el daño en nuestro cuerpo que es, como te decía, la tensión muscular, el dolor de cabeza, los problemas digestivos, emocionales y del sistema defensivo inclusive también. ¿Listo? Entonces, nuestro cuerpo cuando asume que este agente estresor está dentro de nuestro cuerpo, eh, activa como unos canales de respuesta, ¿cierto? Que nos hacen sentir que nos, pues digamos que, pues, que empiezan a trabajar sobre el estrés y que se muestran y que nos dan señales de que estamos siendo atacados y que esos canales están funcionando de manera correcta frente al agente estresor que entró en nuestro cuerpo, ¿listo? Entonces, los tres niveles son: uno, el nivel fisiológico, que es cuando te ataca a ti, cuando sientes que ya no puedes controlarlo y empiezas entonces a sentir esa tensión en tu rostro, que ya no lo puedes mover, ya no puedes sonreír, empiezas a apretar la boca de manera que inclusive ya no puedes ni siquiera a veces hablar, porque sientes que incluso te está doliendo la mandíbula de la presión que tú tienes. Entonces ahí está haciendo el agente estresor, está haciendo su trabajo, listo, y el cuerpo está tratando de defenderse, genera esa tensión muscular en nuestro cuerpo, generalmente se expresa en gran parte del cuerpo, pero nuestra cara es, digamos, como la forma más fácil y fuerte de expresarlo, ¿listo? Entonces, de pronto, en esa accionar, de pronto de hacer de pronto mala cara, de fruncir el ceño, de apretar la boca, empiezan a darse reacciones adicionales como que no podemos tener las manos quietas, que de pronto nos empezamos a mover un poco más y que de pronto no sabemos exactamente cómo controlar esos movimientos corporales, ¿listo? Entonces, como te decía, esto bota, digamos, entre comillas, nos bota hacia atacarnos, incluso a nosotros mismos, para tratar de controlar ese estrés, buscando la manera de atacar el agente estresor.
listo, pero pues igual en este caso, ¿cómo se manifiesta? Pues con ese ataque como de ira, como de impotencia, de repulsión, de pronto de muchas otras formas que nosotros no conocemos directamente, ¿listo? Entonces, segura, y que son incontrolables, ¿no? Porque nosotros como tal, hay algunas cosas que tratamos de controlar, pero pues hay cosas que cuando el agente estresor está dentro de nuestro cuerpo, no podemos evitar. Entonces, como te decía, por lo menos en este caso, la rigidez corporal, que es la que te hablaba, que aparecemos tanta presión sobre nuestra mandíbula que hasta nos duele un poco la mandíbula a nivel de los cacheticos. Entonces empezamos a sentir que nos duele, que se nos subió como la sangre a la cara, que se empezamos a sudar incluso también. Entonces son cosas que nosotros debemos aprender a manejar para que estos agentes estresores no cumplan con su deber y empezar a mirar en el medio exactamente a qué niveles de estrés nos estamos sometiendo y sobre cuáles estamos manejándonos. ¿Listo? Ujú. Adicional a eso, existe la posibilidad entonces de que también, como te decía, en el caso del comportamiento, en este nivel comportamental, también hay algunas falencias, digamos, de pies, digamos así, digamos en este caso, como que no pudimos controlar el comportamiento y empezamos a mirar mal, empezamos a hacer mala cara, empezamos a atacar de pronto a la persona más cercana o a la persona que nos habló, incluso si esa persona no tiene nada que ver con el agente estresor, con esa situación que realmente nos está estresando. Entonces, entonces como tal, empieza con el pensamiento negativo de que algo está mal, ¿cierto? Se manifiesta directamente como en un sentimiento de que no podemos hacer nada de ese sentimiento como de impotencia y acto seguido, pues nosotros empezamos a actuar. ¿Y la actuación cuál es? Pues de pronto tratar mal al compañero, tratarnos mal a nosotros mismos, empezar a renegar por alguna u otra situación y en este caso como tal, empezamos a atacar de alguna manera para tratar de librarnos del estrés. Entonces, en ese sentido como tal, es el nivel de comportamiento, pero también, en este caso como tal, no solamente nos empezamos a atacar, sino que hay momentos en que decimos no, no voy a atacar a nadie, voy a tratar de comerme mi mal genio, voy a tratar de controlarme, voy a tratar, pero entonces sabemos que no estamos controlados y estamos evitando situaciones, entonces también existe ese mecanismo de defensa que es la evitación, que adicional a eso nos produce que siempre estemos tratando de evitar ese agente, ¿cierto? No lo enfrentamos, sino que lo empezamos a evitar, entonces empezamos a evitar a la persona, empezamos a evitar el lugar, empezamos a evitar la situación para evitar que se presenten esos niveles de estrés. Pero pues no está bien porque también el solo hecho de intentar evitarlo en muchos casos nos lleva a sentir estrés. Entonces a veces hay momentos para hacer una pausa y para decir esto no está bien, pero hay momentos también para decir, oiga, ¿por qué esto siempre me está estresando? Entonces si esto siempre me está estresando, el ideal es cuál? Pues tratar de enfrentar la causa, ¿cierto? Y mirar cómo la puedo controlar desde la raíz, no evitándola, ¿cierto? Porque pues no es la forma correcta. ¿Listo? Y adicional a eso, tenemos el nivel cognitivo. Entonces, en este caso, Sí. es cuando ya directamente empezamos a atentar o afectar a otras personas con nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Porque nosotros como tal, cuando estamos estresados, lamentablemente no tenemos una visión objetiva, sino que empezamos a verlo desde nuestra visión como negativa, como forzada hacia lo negativo. Entonces empezamos a darnos cuenta que existen situaciones que no están bien y las miramos de forma negativa, pues están mucho peor. Entonces empezamos a renegar y empezamos a ver solamente lo negativo de las situaciones y empezamos a tener una cantidad de sentimientos que nos van a alterar aún más. Entonces atacamos de pronto sobre la perspectiva negativa que estamos observando y por ello de pronto estaría incorrecto. ¿Listo? Entonces, digamos, el ideal del estrés no es atacar cuando estemos estresados, cuando estamos en nuestro punto máximo de estrés, sino empezar a mirar como tal desde qué punto se logra un equilibrio para empezar a mirar las cosas de manera objetiva, ¿listo? Entonces, no a tratar de no ver a los demás cuando estamos estresados como una amenaza, sino de pronto como un apoyo que nos puede ayudar a superar esa etapa de estrés, ¿listo? Entonces, ahí están los tres niveles. Uno, entonces, el nivel físico, que es cuando sentimos que nos está llegando el estrés y empezamos a tensionarnos, ¿cierto? A atacarnos. El nivel comportamental, que es cuando empezamos a actuar
respecto a ese sentimiento que estamos sintiendo, y el nivel cognitivo, que es cuando nosotros directamente nos damos cuenta que estamos observando las cosas de manera negativa de lo que de pronto pueden llegar a ser, ¿listo? Entonces, esa es la forma de nuestro cuerpo reaccionar a ese agente estresor que está dentro de nuestro cuerpo y nos está haciendo sentir ese estrés, ¿listo? Ahora Ujú. directamente estamos trabajando sobre una empresa, ¿listo? Entonces estamos hablando, pues ya vamos a enfocar entonces en este caso al estrés laboral, al estrés que nosotros día a día sentimos por nuestras cargas laborales, ¿listo? Hay cargas que son soportables y que nosotros ya tenemos claridad de qué tenemos que hacer, digamos, y a medida que nosotros vamos avanzando en nuestro trabajo, ¿cierto? Deberíamos empezar a afrontar esas cargas con más tranquilidad, ¿sí? Porque ya estamos aprendiendo, ya sabemos cómo manejar y el estrés no debería ser un causante. Obviamente, inicialmente es más factible sentir más niveles de estrés que ya en la medida del tiempo, porque pues no, inicialmente puede que no sepamos algunas cosas muy básicas como que el qué hacer, digamos, los documentos a manejar, de pronto las líneas que tenemos que trabajar y esas cosas, pero pues a medida del tiempo eso se va controlando con el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo con la experiencia. Entonces, en este caso como tal, obviamente el estrés debería ir disminuyendo, ¿sí? Pero si nosotros sabemos que ese estrés laboral no ha disminuido, bien porque de pronto no aprendemos exactamente los procesos o porque de pronto para nosotros es más fácil lidiar las situaciones con estrés, pues estamos empezando a hacer una afectación directa a nuestro organismo porque empezamos a generar falencias en él por el nivel de estrés que estamos manejando siempre, ¿listo? Entonces, sentimos que es una excesiva presión, sí, sí, porque pues obviamente puede pasar, pero en este caso como tal, como les decía, el estrés se va manejando a medida que nosotros como tal vamos dando esos avances en la empresa para ir aprendiendo. Todos los conocimientos que estamos recibiendo, ¿cierto? Que estamos manejando todos los días, esos conocimientos nos van bajando los niveles de estrés porque ya conocemos la labor. Entonces, digamos, los agentes estresores se vuelven menos, ¿sí? Pero hay momentos en que la presión es mayor por alguna situación, ¿sí? Y por eso, digamos, sentimos en este caso como que esos niveles no bajan o no disminuyen de manera correcta. Entonces, en este caso como tal, como les decía, ese estrés generalmente es la consecuencia pues de adicional pues de la exigencia laboral, ¿sí? Que es propia de nuestra labor y que de pronto no conocemos y que a medida del tiempo iremos conociendo, pues también de pronto de la falta de recursos, que de pronto no tenemos todo lo que necesitamos a mano, que de pronto nos faltó un esfero, un papel, un lápiz, un extintor, bueno, de pronto no tengo todo lo que yo quiero. Inclusive, digamos, en nuestro caso, pues no tenemos sencillo y llegó un usuario y nos dio un billete grande. Entonces, ese simple hecho tan simple, simplecito, nos hace sentir frustrados y que no tenemos como que, oiga, ¿por qué a las 7 de la mañana me dan un billete de 50.000? ¿Sí? Entonces sentimos que como que, oiga, nos sentimos atacados a pesar de que directamente el cliente realmente o el usuario no quiera realmente atacarnos, sino que sentimos que nos está atacando solamente porque nos pagó con un billete grande. Entonces, digamos, es como que aprender a manejar esas situaciones que no nos gustan, pero que pues nos toca asumir porque es parte de nuestra labor. ¿Listo? Ujú. Y en este caso, como vamos a hablar entonces de los síntomas, ¿sí? Los síntomas como tal del estrés laboral pueden ir, como les decía en este momento, desde un, desde un simple mal humor, porque nos pagaron con un billete grande, hasta cosas muy complejas como ya una depresión o como ya estar furiosos a toda hora, como que ya no nos sentimos cómodos en nuestro trabajo, como empezar a buscar alternativas de cambiar de trabajo porque no me gusta. Entonces ya esas son situaciones graves que empiezan a afectarnos no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, porque pues a todo el tiempo nos sentimos agotados, sentimos que no podemos responder a nuestra labor, entonces realmente el ideal es, como les decía hace un momento, empezar a manejar directamente esos niveles para equilibrarlos y saber exactamente cómo enfocarnos. ¿Listo? ¿Han sentido en algún momento estrés al conducir? Sí, claro.
¿Por qué? ¿Por qué sientes estrés al conducir? Porque de pronto está muy mala la carretera o porque voy con Sí. poquito tiempo o Sí, a los usuarios a veces son muy groseros y uno también ujú, se altera por eso. sí, y te has visto, si es esa imagen que está ahí, ¿te has visto en algún Sí, momento así? tal cual. Sí, más de uno aquí, además de un Sí. compañero aquí nos pasa eso. Y sí pasa, porque sí nos estresamos y sabemos exactamente que sí estamos manejando unos niveles fuertes, porque además de todo, nosotros tenemos muchos agentes estresores, ¿no? Muchas causas que nos afectan a nosotros directamente. Entonces, digamos, en este caso, lo que tú decías, ¿no? Entonces, de pronto el usuario se portó grosero conmigo, las condiciones de la carretera no son las ideales, el compañero me trató mal, me hizo sentir mal, o me llamó el jefe y me trató feo, me hizo sentir mal, ¿sí? Entonces todas estas situaciones pueden conjugarse para que nosotros directamente nos sintamos atacados y sintamos que debemos explotar de alguna manera. Entonces, digamos, hay situaciones que no reconocemos, como lo decía hace un momento, que son nuevas y que de pronto nos generan un estrés inicial porque no sabemos cómo manejarlas, pero pues a medida del tiempo la vamos manejando, pero hay situaciones que ya no podríamos controlar exactamente como tú lo decías, por la configuración del tráfico, sí, pronto el semáforo, el tiempo, las rutas, directamente los tiempos también, el tráfico, los trancones, bueno, muchas cosas que seguramente estarán ahí atrancadas esperando que atacarnos, ¿cierto? Entre comillas, para hacernos sentir atacados, no porque no están dispuestas para atacarnos, sino que nos hacen sentir atacados, y eso es lo que como tal nos genera el estrés directamente al conducir. Las consecuencias, pues como ustedes se pueden dar cuenta, digamos, las consecuencias son muchas, obviamente. Las consecuencias, como lo decía, a corto plazo, en este caso es como muestra de la imagen, posiblemente un accidente que no solamente nos cause un problema a nosotros, sino con los usuarios y con la persona con la que nos accidentemos, o si somos nosotros solitos, pero de todas maneras puede ser algo muy peligroso tanto para nuestra salud como para nuestra vida. Y no solamente el accidente, digamos, el accidente físico en este caso, sino también pueden haber muchas consecuencias a nivel mental y a nivel físico que nosotros no vemos al instante, pero que nos está afectando interiormente, como lo decía anteriormente también, sobre, digamos, la sobreexposición al estrés, que nos va a generar siempre un dolor de cabeza o jaqueca, o bueno, o dolor de estómago, o gastritis, reflujo, bueno, muchas cosas que de pronto nosotros no sabemos y que en este caso nos están generando gran cantidad de, de, de daños internos y que no nos damos cuenta. Eso también podría catalogarse dentro de de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Porque nosotros de pronto manejamos mucho los factores externos, pero no nos damos cuenta que de pronto internamente también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, estas podrían ser algunas de las consecuencias directamente de las fallas que estamos presentando en nuestro diario vivir. Entonces, digamos, ya nuestra empresa como tal, hay cosas que sí hay por mejorar, obviamente, como en todas las empresas, lamentablemente ninguna empresa es perfecta y seguramente si lo fuera, pues no sería tan cómoda para trabajar. Entonces, nosotros dentro de la observación que hemos realizado directamente a la empresa, los hemos ido a acompañar en algún momento a los paraderos, hemos estado en el área administrativa, adicional a eso hemos hecho parte de algunas reuniones en las que ustedes se encuentran y hemos estado con ustedes también apoyándolos, digamos, en algunos temas de comités de convivencia y seguridad y salud en el trabajo. Y en este caso detectamos, ¿cierto?, que las mayores causas, lo que más les causa de pronto el estrés a muchos de ustedes es los tiempos, ¿cierto? Como yo lo decía y como tú lo decías también, de pronto las rutas, ¿cierto? Esos enfrascamientos, esos trancones o embotellamientos, como lo quieras llamar, que de pronto no podemos controlar y que decimos, oiga, si yo me demoro acá 5 minutos, esos 5 minutos que yo me demoré acá me van a faltar para complementar el tiempo y voy a perder mi ruta, ¿cierto? Y van a hacer que me toque hacer, me llame el control, me diga que tengo que quitar la tablita, que bueno, en fin, muchas cosas que seguramente a medida que vayamos avanzando en el día se van a ir presentando. Ahora, el semáforo en rojo, que también es algo incontrolable y que obviamente hay que respetar, ¿no? Porque pues
también es un tema para aprender, ¿sí? No podemos que porque vamos de afán entonces pasarnos el semáforo en rojo porque eso nos está exponiendo a un accidente, a una multa, a situaciones que pueden llegar a ser incluso peores que perder un viaje. Entonces, en este caso como tal, el ideal ¿cuál es? Pues tratar de tranquilizarnos, ¿sí? Sí, digamos, no relajarnos demasiado, pero tampoco estresarnos a niveles que no podamos llegar a controlar. Entonces, en este caso como tal, el ideal siempre manejar un nivel adecuado de estrés. Como les decía hace un momento, el estrés sí es necesario, ¿cierto? Porque nos ayuda como a estar despierticos, ¿cierto? A no estar como que, ay, como que este trabajo no, ya no me gusta. Entonces, si nosotros nos relajamos demasiado, también cometemos errores. Entonces, el ideal es ni relajarnos demasiado, ni estresarnos demasiado, porque ambos extremos son nocivos para nuestro trabajo. Así como todos los extremos son nocivos, entonces en este caso también. Los excesos en cualquiera de los dos extremos son perjudiciales para nosotros. ¿Listo? Entonces, ya en este caso, ¿cuál es el ideal? Entonces, aprender a manejar esos niveles de estrés, ponerlos en un equilibrio constante, tratar de aprender a manejar de pronto las órdenes, aprender a equilibrarnos tanto en el trabajo como en nuestra vida social y familiar, porque pues nosotros no podemos reflejar en ninguno de los ámbitos diferentes las situaciones que estamos viviendo en el otro ámbito. Un ejemplo, no podemos reflejar todo lo que nos pasó, ¿cierto? En el día de trabajo, reflejarlo en la casa, ir a desquitarnos con la esposa, con el esposo, sino llegar tranquilos a aprender que lo que pasa en el trabajo se tiene que quedar allá y debemos aprender a solucionarlo allá mismo. ¿Mm? Y lo que pasa en la casa o con nuestros amigos también tiene que quedarse ahí en esos ámbitos, tanto en lo social como en lo familiar, también debería quedarse ahí y que no se vea reflejado en nuestro trabajo directamente porque también nos va a afectar. Adicional a eso, pues que habrá personas a las que les moleste que llegué yo a las 7 de la mañana y tomé el bus y la persona me está haciendo mala cara, o sea, el conductor me está haciendo mala cara. Entonces, oiga, pero sí, o sea, ¿por qué a las 7 de la mañana usted está de mal genio? ¿Qué le pasó entre las 6 de la mañana y las 7? Pues no sabríamos qué pasó, pero eso no tiene que verse reflejado. Entonces, la invitación en este caso es para que aprendamos a manejar los niveles de estrés, que ese estrés no se convierta en nuestro enemigo, ¿cierto? Además, un enemigo muy peligroso, ¿cierto? Sino que podamos manejarlo de manera adecuada para que sea nuestro amigo y nos ayude siempre a estar alerta y estar pendiente de las situaciones sin descuidar sin descuidar las razones de nuestro trabajo y sin descuidar esas responsabilidades que nosotros tenemos, pero sí manejando una ética responsable de lo que se puede y no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos. Espero que les haya quedado claro. Espero si tienen alguna duda, pues que me pregunten y yo con mucho gusto soy para responderles. Y anhelo que les haya quedado al menos un poco claro sobre qué es el estrés y cómo nos afecta tanto en nuestro entorno laboral como en los demás entornos y cómo esto no es solamente una situación de que tuve un estrés y ya estoy estresado y ya no, sino que nos afecta por todos lados, nos afecta de todas las formas corporalmente, intelectualmente y en nuestro comportamiento. Entonces, aprender a manejarlo y aprender a darnos cuenta que si nosotros nos estresamos, y si es constante además, seguramente nos vamos a enfermar y vamos a tener una enfermedad que nos va a impedir ganarnos el día a día como lo ganamos nosotros. Entonces, es aprender a manejar ese tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda, alguna cosa? No, Oh, no, claro, muchas totalmente gracias, muy claro. amable. Sí, Listo, entonces te claro, agradezco. claro, había cosas que no conocía. Gracias. Sí, listo. Listo, entonces te agradezco mucho, les agradezco a todos la atención, de estar aquí pendientes, de estar presentes, de este tiempito que nos regalan. Como les decía inicialmente, pues es a veces un poco triste que no nos podamos relacionar personalmente, pero pues gracias a la tecnología tenemos diferentes formas de hacerlo y pues en este caso tomamos el Skype como una posibilidad de conocernos y de relacionarnos, así sea de manera virtual. Entonces les agradezco mucho, espero que les vaya muy bien en todas sus actividades, esperemos que esta situación pase pronto y que podamos seguir viéndonos en algún momento determinado, ¿listo? Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Chao.